Me llama mucho la atención ese librito que ella publica en el año 73, si no me equivoco, es Los Insomnes. Ah, sí, sí, es muy especial ese Es, libro. Sí. no es un librito, es un Sí. librito cortito, con pocos cuentos, y que empieza con una entrevista que le hacen a ella, donde la atacan de manera muy fuerte. Reina Roffé Sí, y Martínez. sí, terrible artículo, sí, terrible, sí. Y es muy llamativo que ella integre esa entrevista donde ella la atacan muy fuerte, donde ella enciende muchas polémicas. Bueno, ahí la tratan justamente de señora burguesa, ¿no? Hablan incluso de la empleada, ella habla de sus odios, ¿no? Sus odios hacia Perón, hacia Jaureche, hacia... Sí. Este, Sí, le gusta cizaguear, sí. pero me llama mucho la atención que esa entrevista, que si fuera una revista, un diario, ¿no? Pero ella decide ponerlo dentro de su, ¿no? de su Sí. propio libro. Bueno, ella tiene, digamos, en su carrera literaria, también creo que tiene una gran originalidad que reivindica el oficio de escritor, el oficio como oficio ganapán, no solamente el oficio creativo, un poco romantizado de la figura del escritor. No, soy escritor y vivo de la literatura, por lo tanto, si tengo que escribir un cuento para una revista femenina, cosa que hizo para Claudia, que era una de las grandes revistas del momento, escribe un cuento y eso tiene 78.000 ejemplares, que indudablemente lo hacía por razones económicas, ¿no? Por las constantes quiebras de... Y hay mucha literatura como Los Insomnes, o incluso que aparecen El ojo último de la ballena, que aparece único de la ballena, Único, sí. que aparecen en editoriales rarísimos. Cuando ella siempre estaba editada por las grandes editoriales del momento, de repente hay ejercicios que son realmente, o sea, bueno, es mi oficio y yo republico lo mismo que publiqué y de otro formato, de otra manera. Y me parece que realmente eso también habla de una visión de la figura y del oficio de escritor que no era muy compartida por el mundo masculino, por lo menos, ¿no? Sí. Puede ser, está buena la idea. Que incluso era rechazado. ¿No? Hay una anécdota que no es de Beatriz, pero en un almuerzo de Mirta Legrand estaban Manuel Mujica Lainez y Silvina Bullrich. Y Silvina le dice, o sea, comienza el almuerzo. Hablando de figuras pop. Sí, de figuras pop. Y Silvina empieza el almuerzo y le dice, bueno, creo que tenés en la mesa a los dos únicos escritores que vivimos de la literatura. Y Manuel Mujica Lainez le contesta, yo vivo mucho mejor. Como diciéndole, yo no vivo de la literatura, ¿no? O sea, entonces era ese concepto que era vivir de la literatura, era como, bueno, algo... Estar dependiente de eso. Y eso pasaba no solamente en los escritores más vinculados al patriciado o a las clases burguesas más altas, sino también en los escritores de oficio, o sea, eran periodistas, pero esa cosa de vivir del libro, de la literatura, de la adaptación, de la venta, es un anticipo, ¿no? Es algo que era muy original por parte de Beatriz y que ella está muy bien. Lo ejerció. Y hay ahí una relación, es cierto, esa como cierta versatilidad con el mercado, ¿no? Esto de moverse con editoriales grandes y muy chiquitas a la vez. Sí, ¿no? sí. Hay algo ahí como de movimiento dentro del mercado, ¿no? Editorial. Sí, también Jabelson le hace en su libro de memorias de un editor, también le agradece a Beatriz que le dio un libro para publicar cuando él se convirtió en editor independiente, que claramente le permitió instalar, porque bueno, no habrá sido el mismo éxito de otras, pero bueno, le permitió instalar poder tener una publicación que sostuviera este emprendimiento editorial que había empezado. Claro. Después, viste que está esta como última vuelta de la dupla Guido-Torre-Nilsson, que es Piedra Libre. Sí. Que es una especie de retorno, o intento de retorno, en un momento justo final. Sí. ¿No?
Sí, es un canto de cisne que no salió muy afinado, pero Pero que volvía a ese que volvía mundo, a ese mundo, ¿no? En ¿no? realidad, Piedra Libre hubiera sido en otro momento, no en un momento final, porque lo escribieron en el exilio. Todo el final de Torre Nilsson es muy triste, ¿no? O sea, con la persecución que sufrió, primero con el peronismo, después con la dictadura, con el comienzo de la dictadura. Y en ese contexto que estaban en Madrid exiliados y que ponían en autoexilio, fueron muy valientes también, Beatriz y Torre Nilsson, Mm, porque eran épocas muy duras, eran épocas de peligro, ¿no? Sostener ideas que no eran las masivas y que no eran las mayoritarias era peligroso, ¿no? sí. Y es en el relato sobre todo, ya aparece la idea de la desaparición. Sí, Eso me parece sumamente interesante cómo eso está metido ahí, ¿no? Sobre esta, a través, ¿no? De esta mujer que desaparece, que no está, sí, que está presente ya la idea de la desaparición, que nada, año 76, digamos. sí. Y la palabra desaparecidos, con el sentido que políticamente le estamos dando, yo creo que está por primera vez en la literatura argentina en El incendio de las vísperas. Mm. No se reconoce porque, bueno, al pensamiento político mayoritario argentino no Porque le está el conviene, caso porque es el caso de del los, militante radical, ¿no? del militante radical y no, de los obreros, no me acuerdo si eran de la prensa o ferroviarios, ella hace alusión y búsqueda cuando el estudiante el estudiante anarquista, se conecta con las mujeres de de los Está desaparecidos, los bien. obreros que no logran. Aparece por primera vez la desaparición forzada de personas como un método de la política argentina. Y después hay algo también en Beatriz que me gustaría rescatar, que en sus cuentos no históricos, ¿no? La terraza, Piel de verano, Sí, aparecen las nuevas mujeres, las heroínas que ya no son las señoras, las chicas modernas, sí, ¿no? sí. Las que trabajan, las que venden su cuerpo para conseguir, digamos. Hay realmente algo muy moderno en los personajes femeninos de Beatriz. Hay una cantidad de elementos que la hacen singular en la literatura argentina que no se comprende el olvido, Mm. no se comprende la omisión. Hay algo, yo he pensado mucho en qué pasó, ¿no? En qué pasó, porque Beatriz Guido, aparte del tema de género, hay algo que pasa entre el incendio y las vísperas, ¿no? Del 64 y Escándalos y Soledades en el 70, que ella parece que son dos novelas, una muy polémica por el tema, ¿no? En un momento político, ella va como a contramano, ¿no? Porque es una novela que se lee como una novela muy reaccionaria, ¿no? En un momento en que aparecen como los horizontes revolucionarios en América Latina, y ella va a tener, bueno, justamente como hablábamos recién, muchas peleas ahí con varios intelectuales del arco entre la izquierda, el peronismo, ¿no? Y el mismo Perón. Y Escándalos y Soledades, ¿no? También, donde ella hace todo un intento modernista de la novela. Modernizador, digamos, a la par, digamos, de lo que estaba pasando en la novela latinoamericana. Hay algo ahí como que si se perdiera el... Tengo varias hipótesis, yo no sé si, es algo, si estoy en lo cierto, ¿no? Pero como si hubiera perdido el pulso de lo que estaba pasando, ¿no? Quizás tarda mucho, creo que en alguna 6 entrevista ya años, dice, yo sí, sí, tardé mucho en sí, escribir sí. esto, ¿no? Y en el medio está el boom, Ujú. está el boom latinoamericano, ¿no? Queda como, de alguna manera, descolocada en todo lo que está pasando a nivel literario en América Latina, ¿no? Ya era una rara, Sí. pero exitosa, ¿no? Queda en un lugar un poco incómodo, ¿no? Tengo esa impresión, ¿no? Sí, yo creo lo mismo. Me parece que a ella, pese a llevarlo con mucha valentía y con mucho desenfado y promoviendo
la polémica sobre su propio libro, muchas de las críticas sobre el incendio de las vísperas la hirieron, ¿no? Y Ella por lo eso dice, claro. intentó en Escándalos y Soledades, bueno, integrar todas las técnicas del formalismo ruso, del estructuralismo, etcétera, que no le quedaban cómodas, que perdía la fluidez narrativa de su Que había propia, tenido, que había tenido en sus novelas claro. anteriores, y que luego no logra retomar. Creo que eso influyó y fundamentalmente creo que, que también hay una gran incomprensión, porque si leyendo hoy El incendio de las vísperas, leyendo hoy Fin de fiesta y la mayoría de la literatura de Beatriz, no hay una crítica más severa de los sectores conservadores argentinos que la que hace Beatriz en esas dos novelas, ¿no? El incendio de las vísperas destroza, o sea, si también destroza a Perón y al régimen Sí. peronista, que por otra parte ella lo escribió en un momento, ¿no? Porque el antiperonismo de Beatriz era el antiperonismo que había tenido toda la intelectualidad de su generación. Claro. El antiperonismo fue compartido por David Miñas, por Noé Giltric, parte de etcétera, la izquierda, que claro. luego hicieron un cambio, ¿no? Sí, Pero sí. que como Beatriz lo que no hizo fue cambiar su visión. Claro, pero hay algo ahí Sí. de la posición política, ¿no? que ella tenía y ¿no? que volcaba en las novelas, que era legible en los 50, en la primera parte de los 60, que después, ¿no? Cuando el peronismo empieza a ser como releído por las izquierdas, no se entiende. Claro. ¿No? Eso es lo que pasa, porque, mira, yo recuerdo El jefe de Fernando Ayala, que es una película que inaugura, es anterior o concomitante con... Del 58, sí, sí. que es del mismo año que La Casa del Ángel, digamos, inaugura. Sí. Era un cuento de David Viñas, que era una de las películas que se consideraban como una parábola del peronismo, ¿no? O sea, que el jefe era esa forma autoritaria y mafiosa de ejercer el poder que se le imputaba a los intelectuales de la generación de Beatriz, tanto que esa generación literaria se llamó la generación del 55, porque la generación que ahora ya no se usa esa categoría, ¿no? O sea, ya si le decís generación del 55 a tus alumnos en la universidad, pero... está descatalogada totalmente, pero sí se usaba. O sea, en los libros que yo estudié de literatura venían las generaciones literarias, en la historia de literatura argentina del Centro Editor de América Latina, Sí, etcétera. la generación del 55 era Beatriz Guido, David Viñas, Sara Gallardo, bueno, me acuerdo, Marco de Nelly, Alberto Rodríguez, todos los que aparecieron con una primer novela en esa época, en la conclusión del peronismo. Yo creo que ahí ella quedó un tanto descolocada, luego empieza a atravesar todo el final de Torre Nilsson, la enfermedad, entonces se dedica mucho más, está mucho más dedicada a eso que a su carrera literaria. Y bueno, culmina su vida con una gestión cultural de gran importancia. Ella, en ese momento que no se hablaba de gestión cultural, pero lo que hizo como agregada cultural del gobierno de Alfonsín en la Embajada de España fue maravilloso, porque era un momento donde Argentina tenía que sacarse el lastre de haber sido el país de las torturas y los desaparecidos. Y yo reivindico mucho un cuento de Beatriz Guido que es Una hermosa familia. A mí me encanta. ¿No? Que creo que es uno de los pocos cuentos donde aparece una pareja homosexual feliz. Feliz, exactamente, sí. Y donde hay una nostalgia de ese mundo, de cuando esa pareja existía por parte del protagonista. Por eso, realmente creo que condenar a una lectura prejuiciosa la obra de Beatriz es de una gran limitación intelectual. Sí. Y ella recibió a todos los exiliados, logró que todos volvieran, organizaba las semanas de cine, no solamente en España, sino que Madrid en ese momento era el ingreso de los argentinos en Europa. Claro. Y tuvo una labor, y además de una generosidad impresionante, ¿no? En toda su actividad. Por eso yo creo que es una omisión
que sigue teniendo mucho prejuicio. Mm. ¿No? O sea, yo creo que hablamos del prejuicio de género, que fue tal vez el originario. Hablamos de ese prejuicio porque intentó asumir el rol de un escritor como, como un trabajador, como alguien que ejerce un oficio con el cual puede rentar. Y luego, bueno, el descolocamiento político, ¿no? O sea, el no haber cumplido con las etapas que la Argentina, que está zigzagueante, cumple, el haberse desmarcado y el haber sostenido una postura frente al partido que, bueno, que en definitiva terminó escribiendo la historia oficial de la Argentina. Bueno, por eso hace que esta misión, yo creo que es una misión muy injusta, porque su literatura tiene un valor que mucha literatura masculina que está dentro del canon, no sé, no quiero hacer comparaciones, pero creo que hay muchos escritores que no llegan a tener una literatura tan interesante. Tal vez es despareja en su escritura, desde el punto de vista estrictamente literario, podemos observar, pero sigue siendo, para mí, los primeros cuentos, La Casa del Ángel, La Caída y Fin de Fiesta, un corpus literario de gran valor. Sí. Yo también por eso me pregunto por qué hoy sigue siendo interesante, ¿no? Y por qué sigue siendo interesante ver una película de Torre Nilsson, ¿no? Y hay algo creo que Torre Nilsson hablaba de que eran historias con doble o triple fondo. Incluso digo, hay películas modernas extraordinarias de aquella época, ¿no? De la renovación del cine argentino de principios de los 60. Pero hay algo de las películas de ese tiempo y de las novelas de Beatriz Guido que tienen una profundidad y una hondura y una conexión con muchos de los problemas político-culturales de la Argentina, que me parece que las siguen haciendo vale, ¿no? Muchas de las cosas que ella observaba y con mucha ironía en la burguesía argentina, pero siguen arrastrándose. Siguen arrastrando. Yo creo, bueno, hablas de algo que a mí me interesa también mucho destacar. Hay muchas cineastas y escritoras y hay mucha literatura que es heredera de Beatriz Guido, sí, tal vez no conocen el legado, sí, pero que toman su mirada. Y voy a poner un ejemplo que para mí es primordial. Tal vez la película más prestigiosa del cine argentino del siglo XXI, La Ciénaga, de Lucrecia Martel, es una película beatrigidesca. Sí, ese término se lo robo a Manuel Antín, que vimos juntos la película en Berlín. Yo en ese momento era director del Instituto de Cine, y fuimos a Berlín cuando Lucrecia gana el premio Alfred Bauer a la renovación estética, y la película revoluciona la crítica con más polémica de la que después se recuerda, pero la vimos en una función de la mañana, primero con Manuel. Manuel no la había visto, y cuando terminó lo miro y me dice, muy beatrigidesca, ¿no? O sea, y realmente ese mundo que después Elina Murga lo toma también en muchas semanas, la de los niños, que no me acuerdo el nombre, una semana, lo dejo ahí. Hay una película de Celina Murga que toma ese mundo. Ese mismo mundo Mariana Enríquez tiene algo en su literatura muy beatrigidesco. Bueno, hay algo ahí también, el tema gótico, ¿no? Claro. El tema gótico que era muy raro en ese entonces, ¿no? Así que ella trabajara con ese tipo de los niños figuras malditos, ¿no? Y el mundo de los chicos que mordían hostias, cosas que eran absolutamente perversas. Sí, ¿no? Y está el tema, aparte de la mujer escondida, los esqueletos vivos, la novia de Módena, todas estas cuestiones de esqueletos unidos, ¿no? a la idea de esa clase, ¿no? Los sopas escondidos todo lo de la mano en la trampa, ¿no? Sí. Hay una cuestión ahí que yo
he escuchado a algunas de las escritoras, sobre todo, ¿no? que por ahí recorren o retoman cuestiones góticas, que reconocen ahí un eco en lo que hizo Beatriz Guido. Y después pensaba también, o por lo menos a mí lo que me gusta mucho de Beatriz Guido es leerla digamos, hay algo que está bueno de la polémica que ella armaba en torno a sus libros, sus contradicciones, por eso traía recién lo de Los Insomnes, que es leerla en la polémica. A ella no se le perdonó el éxito, ¿no? No se le perdonó ser un personaje público reconocido, sus viajes, su presencia en el mundo internacional, y no se le reconoce entonces que haya adelantado tantos temas a la literatura y al cine argentino. Claro. Que quizás ella, si hubiera sido una escritora más correcta, sería mucho más aburrido. Es muy interesante pensarla en la polémica, ¿no? Pensarla que es muy discutible muchas de las cosas que dice y por eso es tan buenas, son muy atractivas. Sí, sí, sí. Yo creo que es una escritora que de repente yo creo que incluía cosas en sus novelas o en sus notas que eran totalmente para transgredir, que eran para provocar ese escándalo. Sí. Y en eso es un poquito borgiana, porque Borges hacía exactamente lo mismo, de otra manera, Sí. pero también le gustaba espantar Sí. a la burguesía. Sí. Y eso pero hecho en una mujer del siglo pasado, nacida en 1922, era Es realmente algo remarcable. muy remarcable. Sí. Y a mí me gustaría preguntarte por qué llegaste vos a Beatriz Guido, porque yo soy de una generación que, muy posterior a la de Beatriz, pero que vi los retazos de su gloria, ¿no? O cierto eco de su gloria, fundamentalmente en mi infancia. Recuerdo que en mi casa estaba el incendio de las vísperas y con mi hermana preguntábamos qué quería decir el título porque no nos resultaba muy claro, ¿no? Éramos chicos, no nos dejaban leerlo, por supuesto, como bien para la época. Y la recuerdo como un personaje público, ¿no? Claro. O sea, yo tengo una anécdota personal con Beatriz, acá en la cafetería del Molino. Yo tenía 14 años y ella acababa de publicar Escándalos y Soledades. Y claro, Beatriz entró a esa confitería y todo el mundo sabía quién era Beatriz Guido. Y la mayoría de la gente ni la había leído ni había visto las películas, pero era un personaje reconocible porque fue la única invitada mujer del primer almuerzo de Mirta Legrand. Claro, claro. ¿No? Entre otros hechos. Tapa de la revista Gente, o sea, todo lo que te daba celebridad. Y una celebridad que el mundo contemporáneo no conoce. No, o sea, no. Ser célebre en los años 60, 70 era ser mucho más célebre que hoy. Ella estaba en las páginas ¿no? Donde salían las cuestiones de celebridades. Claro, ella bajando de los aviones. Bajando de los aviones, en el festival con Ingmar Bergman y Catherine Deneuve, ¿no? O sea, rodeada de figuras con estrellas. Bueno, Torre Nilsson y Beatriz Guido eran figuras emblemáticas de todos los festivales internacionales. ¿No? Y Beatriz fue jurada, o sea, Torre Nilsson y luego Beatriz fue jurado de festivales muy importantes, invitada. O sea, había un reconocimiento en el exterior de su categoría literaria y cinematográfica que no lo tuvo, que aquí en el país le era más reticente. Claro. Y después todos los ejercicios de coproducción. Pero a mí me interesa porque yo partía de esta, o sea, yo conocí lo que significaba ese personaje, pero tu generación, que no, porque ya nació posteriormente, sí. Bueno, ¿qué te llevó a investigar? A investigarla. Torre Nilsson, primero. ¿No? Yo creo que llego a Beatriz Guido vía mirando esas películas, ¿no? La Casa del Ángel, La mano en la trampa, El secuestrador, Fin de fiesta, La caída. El secuestrador, que es la película más polémica y más de la historia del cine argentino. No hay después de esa película no se hizo nada tenebrosa, de un nivel tenebroso, de un nivel de violencia y de incorrección política como esa película. Como pocas, ¿no? Sí. Y me pareció ese mundo muy atractivo, muy novedoso.
muy interesante desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, no solamente por lo cultural, sino por la manera en que esas películas estaban leyendo el mundo de ese... Digo, ¿quién hace esas películas entre góticas y de crítica social de aquel tiempo, con esa calidad, ¿no? Y con ese perfil literario, ¿no? Y bueno, ahí junto a esas películas estaba Beatriz Guido, ¿no? Eso creo que es lo que me pareció fascinante y creo que esa fascinación la mantengo, bueno, hasta el presente, ¿no? No puedo dejar de pensar también en esa usina productiva que eran ellos dos, que me sigue pareciendo algo que no ha pasado antes ni después, ¿no? Yo coincido contigo. Para mí, Beatriz Guido, que nunca fue la señora de Torre Nilsson, nunca fue la señora de, siempre fueron una pareja muy amorosa. Ella sobre todo tenía una gran devoción por él, pero siempre fue Beatriz Guido, siempre mantuvo su individualidad. Creo que son casi un hecho único y singular en la cultura argentina. Me parece que espero que las generaciones futuras los reivindiquen realmente como una pareja del mundo de la creación y de la cultura absolutamente singular, novedosa, y que le dejó al país una obra literaria y cinematográfica única. Beatriz a Graciela Borges, esto es lo que voy a decir, es una anécdota de Graciela, que la llamaban la suequita. Sí, lo escuché. Decía la suequita. Y ella decía, no sé por qué me decía la suequita. Porque eran como las actrices de Bergman. De Bergman. ¿No? Sí. Y bueno, creo que sí, porque había algo de renovación, que no estaba copiado, porque tampoco no eran Lee Bullman ni Vivi Anderson, no tenía... pero había algo que no eran las ingenuas de los 40, 50. Claro. Había una ruptura del código de belleza, del comportamiento de la mujer, ¿no? O sea, el personaje de Graciela en Piel de Verano es un personaje muy moderno, ¿no? Esa chica de sociedad que en vez de por una colección de vestidos y un viaje a París se ofrece a tener una relación amorosa con un moribundo. Con un moribundo, ¿no? Qué interesante que es esa historia.